Unos la denominaron la Tercera Guerra Servil, otros la Guerra de los Esclavos, y los más la recuerdan como aquella revuelta cuyo líder fue un tal Espartaco. Sin duda alguna, el momento más exigente, más difícil para la época tardorrepublicana romana. Estábamos avanzando hacia las formas imperiales y Roma se debatía en múltiples conjuras, sediciones, guerras fratricidas y sobre todo revueltas de la oprimida clase servil, de los esclavos. En el tiempo de Espartaco, más de 100.000 de estos seres abrumados por el yugo de la esclavitud se sumaron a una propuesta de libertad como jamás se había vivido en aquella república de Roma que pretendía ser imperio universal. Espartaco posiblemente provenía de origen aristocrático, de la familia de los espartácidas, allá en Tracia, y seguramente luchó como fuerza auxiliar en las legiones de Roma. Era un hombre inteligente, lúcido y muy sereno, justo decían. Cuando escapó de las legiones fue sometido al rigor de los trabajos forzados y de tal guisa trabajó en la mina y posteriormente en las ludis, en las escuelas de entrenamiento donde se curtían los gladiadores para su empleo posterior en las arenas circenses. Esclavo, gladiador, nacido en 113 a.C., cuando se sublevó, cuando optó por la libertad o la muerte, tenía 40 años, año 73 a.C. Primero le acompañó una exigua fuerza de gladiadores rebeldes como él. El Vesubio fue su refugio. Desde allí rechazaron cualquier intento de capturarles de nuevo. Y lo que era una pequeña fuerza de choque con las armas de los gladiadores se fue convirtiendo poco a poco ante el clamor, ante el canto de libertad emanado desde la garganta de Espartaco en un ejército de irregulares como jamás se había visto. La campiña italiana fue campo de actuación para estos irredentos. Y los que en principio fueron decenas, poco a poco se convirtieron en miles, en decenas de miles, en 100.000 finalmente. Por más cohortes, por más legiones que enviaba la temerosa Roma, no podían sojuzgar el ánimo de aquellos valientes, de aquellos hombres entregados a la causa de la libertad. Y durante 3 años, los esclavos, los hombres de Espartaco, sembraron el pánico en las villas romanas, en las ciudades y en las mismísimas puertas de Roma. Uno tras otro, los mejores magister militum de la República se chocaron estrepitosamente contra los escudos de aquellos esclavos poco entrenados, pero determinados a triunfar, a vencer o morir. Y al fin, el hombre más importante, más influyente de Roma, Marco Licinio Craso, nacido en 115 a.C., era apenas 2 años mayor que el propio Espartaco, decidió tomar aquel asunto tan difícil con sus propias manos. Tenía dinero más que suficiente para armar ejércitos, era un hombre de prestigio acreditado, era un hombre que secretamente había sustentado los intereses, las ilusiones políticas de un tal Cayo Julio César, llamado a ser el diseñador, el arquitecto del inminente imperio romano. Marco Licinio Craso era un hombre muy dado también a los placeres, gustaba mucho del arte de la guerra, un hombre de mundo. Y diseñó un plan de ataque para acabar con el peligro de Espartaco y sus hombres. Marco Licinio Craso quería o pretendía reunir 3 fuerzas de combate, 3 contingentes que en total sumarían 120.000 hombres, unas 20 legiones, prácticamente todo de lo que disponía Roma para su expansión en la República y su defensa. Pero no fue necesario unir las 20 legiones. La disensión cundió en las filas de los esclavos y algunos lugartenientes galos de Espartaco decidieron dejar a su jefe. Después de 3 años de guerra, 3 años de ilusión por Italia, querían escapar a Grecia, querían escapar a la Galia Trasalpina, a diferentes sitios donde dispersarse, donde fundirse con el paisaje. 30.000 hombres se segregaron de la fuerza principal de Espartaco y fueron derrotados.
Al Tracio le quedaban 80.000 hombres en armas, 80.000 hombres dispuestos a luchar hasta el fin. Pero las fuerzas de Craso avanzaron en un número de 6 legiones. La mejor maquinaria bélica de la época. Hombres entrenados casi como máquinas de matar. Las 6 legiones se iban a enfrentar a los 80.000 irregulares de Espartaco. Ocurrió en la región de la Apulia, cerca del río Sílaro. Espartaco, en un gesto dispuesto a dar ánimos a sus hombres, sacrificó con su espada su caballo. No quiso montar a caballo, quiso combatir a pie en compañía de sus soldados. Dijo que si ganaba en la victoria, si ganaba en la guerra, dispondría de miles de caballos. En cambio, si perdía, no le harían falta más. Por tanto, desenvainó su espada y hombro con hombro, en compañía de sus hombres, avanzó al campo de batalla. La lucha fue feroz. Pero la disciplina, el entrenamiento y los grandes militares que dirigían aquellas 6 legiones dieron buena cuenta de Espartaco y los suyos. Al final del día, de los 80.000 hombres que acompañaron a Espartaco, 60.000 yacían muertos. 6.000 fueron apresados. Y el resto escapó a duras penas. En grupos que llegaron hasta los 5.000 y que fueron siendo cazados paulatinamente en su marcha hacia el norte de Italia. El sueño había muerto, el sueño acabó. ¿Qué fue de Espartaco? Nunca lo sabremos. Se supone que murió en combate. No se encontró su cadáver. Otros aseguran que fue crucificado en el escarmiento posterior, pues Craso, Marco Licinio Craso, quiso que todo el mundo se enterase de lo que le podía ocurrir en caso de sublevarse ante el poder de Roma. Y desde Capua hasta Roma, 6.000 crucificados. Algunos sospechan que Espartaco fue crucificado entre ellos, pero como digo, nunca lo sabremos. Sí, sabemos en cambio qué pasó con la mujer de Espartaco y con su hijo de escasos meses. Se llamaba Varinia y era bellísima. Había dado a luz hacía muy poquitas semanas al niño, el primogénito de Espartaco, y había sido capturada por Craso. Los legionarios condujeron a la mujer de Espartaco ante Craso. Y aquí tenemos uno de esos detalles que marcan la historia de las naciones. Craso, ante todo admirado por lo que había hecho aquel esclavo, aquel gladiador que había casi sometido a Roma, decidió perdonar a Varinia. Y la perdonó, no solo dejándola vivir, sino que le dio una fuerte suma de dinero. Y le buscó un lugar en el exilio, en la Galia Trasalpina. Precisamente los hombres que no habían conseguido llegar a ese lugar remoto, pues bueno, Varinia, la mujer de Espartaco, sí lo consiguió y se pudo ir con su primogénito, se pudo ir con su niño. Jamás se volvió a saber de ella. No sabemos nada sobre el linaje posterior de Espartaco. La historia dio paso a la leyenda, al mito. Y Roma subsistió, y por supuesto Marco Licinio Craso también. Se creó el triunvirato. Julio César se preparó para ser el hombre más influyente, más potente de Roma. Porque Marco Licinio Craso murió combatiendo en compañía de su hijo en el desastre de Carré, luchando contra los partos, sucumbiendo en compañía de muchas legiones. Dicen que murió tal y como hubiese deseado morir, por tanto fue feliz. Ocurrió en el año 53 a.C. Lo que vino después ya lo sabéis: Julio César, el esplendor de un imperio. Pero hoy hemos recordado esa guerra servil, la tercera guerra servil, la última guerra de esclavos, la guerra de los gladiadores, la guerra de Espartaco. Espartaco versus Marco Licinio Craso. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.